fueran bacaras que Tata la salud, Caturnan y Jaras Cuchar, Japón da esta cámara shate. Tata la salud, Caturnan y Jaras Cuchar, Anata Puchiam cámaras que Viva, viva, viva Charguina Pecua, viva, viva, viva llamen pueblo es Purépecha. Caturnanir jaras escuchar Wanda cuesta cámara shati. Tata Lazaru, Caturnanir jaras escuchar Pinde cuesta yam cámaras dia. Tata Lazaru, Caturnanir jaras escuchar Mimi shekwech cámara shati. Viva, viva, viva uchar buena pecua, viva, viva, viva llamen pueblos Purépecha.
llama que nunca se extingue, el águila que surca el cielo desde donde todo lo veo, la luz que derrota la oscuridad. Cuenta la leyenda que después de muchos intentos, K'uínchekwa hizo 8 pelotas de ceniza, a las cuales les introdujo en su centro una gota de su propia sangre. Y de esa combinación nacieron los purépechas, destinados a poblar este lugar y llenarlo de grandeza. Ustedes, señores águila, los animo a salir de sus cuevas. Los guiaré hasta las tierras llenas de riqueza. Iretiticatame, hijo mío, irás al monte. Júntate con otros dioses y haz tu casa fuerte. Y así sucedió. Mis hijos se juntaron con los pescadores, y de esa unión naciste tú, Tariakuri, el sacerdote del viento, a quien te doy la encomienda de fundar en mi nombre un gran reino. Tariakuri, hijo mío, juntos crearemos el Señor de Pátzcuaro, y después irás en la búsqueda de tus sobrinos Irepan y Tangansuán, y junto a tu hijo Ikingaje habrás de dividir el reino en 3. A tu hijo Ikingaje le darás Pátzcuaro, la puerta del cielo. A tu sobrino Irepan, Iguazio, la casa del coyote. Y a Tangansuán le darás la tarea de recuperar la grandeza de Tzintzuntzan, lugar de colibríes. Y tu gente, los purépechas, tomarán esta tierra donde caminan para convertirla en arte. Tomarán las piedras para levantar nuestros templos, y en las laderas de las montañas sembrarán maíz, chile, frijol y calabaza, que convertirán en los más espléndidos manjares que darán alimento a su cuerpo y a su espíritu. Así floreció el gran imperio purépecha, logrando dominar durante siglos un amplio territorio. Los purépechas trabajaban la tierra próspera donde habitaban, dominaban la pesca y la caza, eran grandes guerreros, orfebres y artesanos. Fue el pueblo predilecto de los dioses, un pueblo grande, un pueblo noble, un pueblo invencible, un pueblo alegre. Y así, Michoacán se llenó de esplendor, desde el señorío principal de los purépechas, pasando por la cañada y la ciénega, con la fortaleza de sus pueblos hermanos, Mazahua y Otomí en el oriente, Pirindamaclalcinca en la tierra caliente, y de los descendientes del glorioso pueblo mexica, los náhuatl de la costa sierra. Hijos míos, señores águila, el fin de un ciclo está por llegar. Ya vienen otros hombres a la tierra y nos hemos de marchar, pero su legado ni los siglos lo borrarán, pues estos templos volverán a erguirse majestuosamente ante los ojos del mundo, mostrando la grandeza del imperio. He visto sus luchas por la libertad, he visto cómo reconstruyeron su hogar. Y aunque el hombre blanco trajo sus costumbres y lo cambió todo, el pueblo purépecha sigue vivo. En sus cantos las pirekuas, en sus fiestas y tradiciones, sigue vivo en el culto de sus ancestros, en sus danzas, en su lengua, en la calidez de su pueblo, en su comida y en sus artesanías.
La esencia de aquel pueblo guerrero que forjó un imperio sigue intacta hoy, más viva que nunca, y depende de ustedes preservarla para que en el futuro millones de personas sigan disfrutando el color, sabor y la alegría de Michoacán, el alma de México. La mitología se hace presente. Todo comienza purificando el espacio para dar fe del pensamiento, los usos y costumbres de los pueblos originarios. Es la ceremonia que da inicio a un ciclo pidiendo permiso a los cuatro rumbos cósmicos, ritual que tiene base en la cosmovisión del mundo prehispánico. K'uínchekua si pemur arip eran guapa ero kuchay su erecas echerendo casan de que se caras guarichao cajini caras chupitio ini kuit dejaka ini paguanga kuchay ñatas para kuchay un erecas cases irecas yang era Caracuech, wiki chantananacuech, cajaracuicha, abach cantananacuech, caixuenis, charapendo jimin paguamba capaguan, jaguara cahueten tacuri heri, kimin canik charapitaca, charapendo. Cuando Karin, pero Ishuenis, Aras Hanikurati, Ibaguanga Paguanira Tatakuri, Herminji Kurin, Kaishuen Sande, Ambakita Mehaka Pakuchatan, Antanam, Purépecha. Juan Ducuris Karin era Ishuenis Kininjanik Bandit Haka Ishuen Juras Kuchar Tapitech Karnanitech John Kanapuech Parkucha Ishu Irekan Kinin Irerak Kuchar Tapitech Bambitio. La K'uínchekua es el reflejo de las festividades pagano-religiosas de la comunidad purépecha.
La danza de los apichus o danzantes pequeños es una danza de carácter religioso y se presenta en la comunidad de Sicuicho el día 2 de febrero en honor de la Virgen de la Candelaria y del Niño Jesús.
dan testimonio de la fiesta patronal en San Pedro Zacán.
parcucha paguanga paguan juan guajuane cambe parcucha irecan parcucha maruatan canik tulipendio. La K'uínchekua es la representación simbólica de la creación del universo y del juego constelar en la mitología purépecha, donde los dioses mayores juegan en la bóveda celeste o los cuerpos luminosos. Todo comenzó por el encendido del fuego nuevo por mandato de K'uínchekua.
Las bandas de viento nos muestran la herencia musical que pasa de generación en generación. Esta es una pequeña pincelada de concierto que da testimonio del programa de fomento musical de la Secretaría de Cultura de Michoacán en las comunidades indígenas. La música tradicional vive al interior de las comunidades y en el corazón de las niñas, niños y jóvenes del estado de Michoacán.